y no nada más comprenderlo, Señor, sino para llevarlo por obra, mi Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has permanecido fiel en la vida de cada una de nosotros, Señor. Gracias porque nos permites estar juntas, Señor, y si nos conocemos y estamos aquí juntas es porque tú tienes un propósito especial para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tanta bondad y por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Bueno, y vamos a iniciar con la clase. La clase de hoy es Marta y María. Es una historia que ya hemos escuchado, que ya sabemos, ¿verdad? Y podríamos hasta concluirla ya con la enseñanza. Pero tiene grandes cosas en su palabra, tesoros, que aún nosotros no hemos visto. Y cada que estudiamos la misma porción, volvemos a aprender algo nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a aprender algo importante que a lo mejor no lo habíamos visto. A lo mejor ustedes sí, a lo mejor nada más yo no lo había visto, ¿verdad? Ok, Marta y María. El título es Trabajo y Adoración. Sabemos por qué, ¿verdad? Una quería trabajar y la otra estar a los pies del Señor, adorando. Y el versículo, la cita está en Lucas 10, del 39 al 40. Lucas 10, 39 al 40. ¿Alguien que la lea? Del 39 al 40. Ajá, sí. Lucas 10, 39 al 40. Sí. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ok, ahí vemos el versículo, es claro, ¿verdad? María, ¿qué hacía? Escuchaba, ¿verdad? Sentada a los pies. ¿Y Marta? Afanada. Ok, ¿quiénes somos? ¿Somos María? ¿Somos Marta? Hermana, a veces somos uno. A veces somos otra. A veces somos María y a veces somos Marta. Sí. Ok, muy bien. Bueno, dice que Marta, María y Lázaro eran hermanos, ¿verdad? Vivían en Betania. Betania quedaba muy cerca de Jerusalén, por lo que se cree que Jesús cuando iba de viaje, él pasaba ahí y se quedaba, ¿verdad? Descansaba, comía. Y para Jesús este lugar era como un hogar, ¿no? Porque quería mucho a la familia. Marta, se supone que era la más grande, porque cuando mencionan, dicen la casa de Marta, ¿no? Se supone que era la más grande, quizá la que hacía la comida, la que hacía todo, y ellos eran los menores que ayudaban nada más. Entonces, Marta era hospitalaria. Esa es una virtud de una mujer cristiana, ¿verdad? La hospitalidad. Bueno, entonces, pues esta familia recibía al Señor Jesucristo y lo hacía sentir como en su casa, ¿verdad? Bueno, en 3 ocasiones la Biblia habla de que Jesús llegó a casa de esta familia. Y algunas veces más tal vez que la Biblia no lo relata. En Juan 11:5 dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ya el Señor Jesús había hecho un lazo de amistad, de amor, ¿verdad? Y lo vemos cuando muere Lázaro, que él se conmovió por la muerte de Lázaro. Bueno, seguramente Marta y María practicaban la hospitalidad, por eso Jesús consideraba su casa como un hogar. Eso es muy bonito, ¿verdad? Que para el Señor Jesús, una familia en la tierra se hubiera sentido como en casa, ¿verdad? Porque recordemos que aunque Él es Dios, Él también tenía su naturaleza humana, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 8:20. Mateo 8:20. Listo. ¿Quién lo tiene?
8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Él no tenía una casa, él no tenía un vehículo, no tenía nada, ¿verdad? Él nació en un pesebre. Sin embargo, Dios provee de esas personas hospitalarias, amables, que te tienden la mano y te hacen sentir como en casa, ¿verdad? Bien. Ahora, Lucas 10:38. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Eso es lo que prueba, ¿verdad? Que él estuvo en casa de Marta y lo que les decía, ¿verdad? Que Marta era quizá la mayor, la encargada de todo, por eso la menciona la casa de Marta. Dice que Marta significa en arameo Señor, su nombre significa Señor. Bueno, y vemos también en nuestro libro 3 instantes en que Marta y María aparecen. Por ejemplo, en lo que acaba de leer la hermana, de 10 del 38 al 42, es cuando dice que escoge lo mejor. A ver, yo lo leo si quieren. Ya estamos en Lucas 10. 38, Ajá. 38 al 40. 42. 40, donde Marta y el 42. Ajá, sí. Bueno, entonces dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, De allí, la cual no se le siente será la hermana quitada. de la lámpara. Ándale. Vemos cómo Para que se respondió siente la Jesús hermana. Bendiciones, hermano. a la Vengo de bendición. Si Sermán, se corre para que... porque vengo de la clínica. Sí. Yo creí que alcanzaba a llegar a la casa, pero si llego, hermana, me Ya, vendría se muy le tarde. hace muy tarde. Mejor Para que no. se corra. Siéntese aquí. porque No, ella aquí se- mejor ahorita que cierren, hermana. No, pásale, mire aquí. Si Sí, aquí hay pasa. silla, Lolita. Es que si me paso para Sí. acá, luego ahorita me tengo que mover. Ok, Aquí estabas tú, entonces dice, Judith. vemos cómo Marta le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Cómo le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Ella le reclamaba. ¿Qué vemos en el carácter de Marta? Enojo, ¿verdad? Sí. Ya estaba enojada. ¿Qué más vemos? Que quería que le ayudara a ella y que no podía hacerlo, porque si ella se movía iba a dejar al Señor solo. Sí, sí, sí. ¿Qué Pero- más vemos? Pero ella El no lo quehacer iba- entendía. No O lo sea, entendía. ella se sentía, pues que no cooperaba, Ujú, sí, que sí. ella tenía toda la carga encima y ella muy sentada y Pero sin eso- hacer nada para ella. Pero ese se iba a quedar ahí, el Señor iba de visita, había que atender la visita, que era lo que ella no Es lo pensó. que ella no sabe. Que debíamos de atender a la visita, lo que hacer ahí lo podemos hacer a cualquier hora. Sí, sí, sí. Ok, dice, y el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, ¿verdad? No era necesario todo lo que estaba haciendo. Y si nos ponemos a pensar qué estaba haciendo, a lo mejor estaba haciendo mucho ruido, ¿verdad? Para que María se levantara y la fuera a ayudar. Sí. Sí. Bueno, dice, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y vemos en las escrituras que María es quizá la única mujer, ¿verdad? Hasta incluyendo a los discípulos, quizá es la única que entendió el propósito de Jesús en la tierra. Los discípulos escuchaban a Jesús, le seguían, lo amaban, vivieron tantas cosas con él, vieron tantos milagros
y no entendían el propósito de Jesús al venir a la tierra. No lo entendían, no lo entendieron. Los profetas se les reveló y no lo entendieron. Pero María es una mujer que entendió el propósito de Dios, por eso actuó así al final. ¿Y por qué ella entendió el propósito? Porque escogió la mejor parte, dice, ¿verdad? Porque escogió escuchar al Señor. Nosotros podemos escoger la mejor parte el día de hoy. Podemos escuchar al Señor o podemos meternos en todas las actividades y decir, ahorita leo, primero voy a lavar los trastos, ahorita leo, primero voy a meter la ropa a la lavadora, ahorita leo, primero voy a hacer el desayuno, ¿verdad? Y se nos va el día y en la noche, ahorita leo, primero voy a dar de cenar. Sí. Y se acabó el día. Sí. Y Bueno, ya antes de acostarnos andamos leyendo. ajá, Yo antes de acostarme ando leyendo un ratito la Biblia. sí. Bueno, María escogió la mejor parte, dice, y el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? No lo decimos nosotros, Él lo dijo. En Juan 11 vemos cómo María conocía la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué María conocía la Biblia? Ella escuchó al Señor Jesús, ella conocía la palabra y ella hizo una gran labor. En Juan 12 dice que María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. ¿Por qué lo ungió? Porque ella sabía lo que venía, sabía que la muerte del Señor se acercaba, sabía que ese perfume costoso iba a servir en el cuerpo del Señor Jesús. Era la única que había entendido. ¿Sí? Y hizo esa obra. Y esta obra del perfume costoso hizo que Judas decidiera, ¿verdad? Tomar una decisión. Quizá Judas estaba dudando, pero al ver el perfume costoso derramado, él dijo, no, estamos gastando mucho, ¿verdad? Y fue que él decidió entregar al Señor Jesús. Bueno, ¿qué cosas tan importantes suceden cuando una mujer decide servir al Señor correctamente? ¿Verdad? Dios nos usa y a veces nosotros no nos damos cuenta y Dios nos está usando. Bueno, cuando murió Lázaro, Jesús se puso en peligro porque le fueron a llamar y él dijo que iba a ir, ¿verdad? Y ellos, los discípulos le decían, pero ahí te van a matar. Pero a él no le importó, porque él amaba a Lázaro, porque él hacía la labor del Padre y porque finalmente él sabía que todas las cosas no se mueven si Dios no lo permite, ¿verdad? Si su Padre no está de acuerdo, las cosas no suceden. Entonces él se puso en peligro para salvar a Lázaro. Entonces vemos aquí cómo María es una verdadera adoradora y Marta se reconoce como la sierva devota, ¿verdad? Aún aunque estaba en donde no debería estar, también tiene su recompensa. Bueno, María, que es una verdadera adoradora, dice. Jesús aceptó con muy buena disposición la actitud de María al ungir sus pies con el perfume. Él no dijo, en algunas ocasiones el Señor Jesús dijo que no, ¿verdad? Pero en esta ocasión Él lo aceptó, porque quizá le dio mucha ternura el saber que María había entendido el propósito, ¿verdad? Y sabía que esto venía de Dios. Dios la había llamado, la había mandado para hacer esta labor, preparando el cuerpo del Señor Jesús. Es el hecho que selló a Judas, que le ayudó a decidir sobre la traición. Y vemos a Marta como la sierva devota. En el mismo pasaje de Lucas 10, 38 al 42, dice que María ha escogido la buena parte, y lo importante de aquí dice, la cual no le será quitada. Podemos perder cualquier cosa, ¿verdad? Pero la buena parte que hemos escogido, el seguir al Señor, el recibirle, el buscarle, el asistir fielmente a la iglesia, el ir a su palabra, la oración, todas esas cosas que hemos recibido del Señor no nos serán quitadas, ¿verdad? Sabemos que la salvación no se pierde, dice el Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de mi mano. Entonces, esa parte no nos será quitada. ¿Y qué pasa con Marta? Dice, Marta, Marta, ¿cómo la conocemos? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Bueno, es el tiempo de pensar con quién nos identificamos.
como dicen ustedes, a veces somos Marta, a veces somos María, ¿verdad? Lo importante es que nos damos cuenta y decir, no, yo ya ando como María, yo ya ando como Marta, necesito hacer cambios y para ir un poquito más de este lado como María. Vemos que lo importante no es ser Marta o María, ¿verdad? Lo importante es Cristo. Pero lo importante es buscarle, seguirle, amarle. Algunas veces la iglesia cuando es más grande hay más actividades, ¿no? Y es importante si alguien quiere servir o alguien quiere atender al invitado o alguien se quiere sentar. Es importante todo. Pero lo que no es correcto es que digamos, ay, está sentada, ni me ayuda, ¿verdad? Como Marta, ay, la hermana está sentada, no viene a servir, ¿verdad? Eso es lo que está mal, el ser como Marta. Vimos en Marta, en este pasaje vimos su corazón lleno de orgullo, ¿verdad? Quería señalar a su hermana, así como decir, María es floja, yo trabajo. Y eso muchas veces puede estar en nuestro corazón, el estarnos comparando, ¿verdad? Yo sí sirvo, ella no. Yo vengo temprano, ella no. Yo cocino, ella no, ¿verdad? Estarnos comparando, y tarde o temprano nos va a hacer daño, nos va a dar tristeza, nos va a quitar el gozo, ya no vamos a querer ir a la iglesia, entonces no hagamos eso. Y dice, aunque Marta era hospitalaria, quería lo mejor, no estaba escogiendo lo mejor. A veces creemos, esto es lo mejor, pero no es lo mejor. ¿Sí? Para Dios no es lo mejor. Mejor analicemos si en verdad estamos en lo correcto y escojamos la buena parte, la que escogió María. Bueno, ¿cómo podemos aplicarlo en nosotros? Dice que este capítulo nos da 3 lecciones importantes. La primera lección dice, lección sobre la preferencia por los demás. Romanos 12:10. A ver, ¿quién busca Romanos 12:10? Primera de Pedro 5:5. A ver, Romanos 12:10. Hermana Mari. Primera de Pedro 5:5. ¿Quién más? Carmen. Filipenses 2:3 al 4. A ver, Romanos 12:10. Filipenses 2:3 y 4. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En Romanos capítulo 12, versículo 10. Sí. Ajá. Con amor fraternal. Amados los unos a los otros con amor fraternal Ujú. en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Prefiriéndose los unos a los otros, ¿verdad? Encima de mí prefiero servir a mi hermana, prefiero las necesidades de mi hermana y no yo primero, ¿verdad? Es Filipenses 2:3 y 4. Bueno, a ver, hermana Mari, primera de Pedro 5:5. Primero yo, A ver, esa hermana, Filipenses. contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis como contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ajá. ¿Y qué es la naturaleza humana? Sentirme superior, ¿verdad? Y no dice estimando a los demás como superiores a uno mismo. Okay. Y primera de Pedro 5:5, hermana Mari. Primero de Pedro 5:5. 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos a otras, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Okay. Es el de Sí. 5:5, 5:5. primera de Pedro. Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Nunca nos dice que nos enaltezcamos, que no dice que el orgullo, no dice que no, ¿verdad? Que dice No. que nos vistamos de humildad. Que seamos humildes. reconozcamos que los demás son superiores a mí mismo.
¿verdad? No esas comparaciones, sino el decir, es mejor que yo, ¿verdad? Marta servía a otros, pero su corazón no era correcto. Era censuradora, su lengua afilada, y quería humillar a María, y que la tomó por floja, ¿verdad? O sea, ya estamos viendo en Marta orgullo, pecado, y ella pensaba que lo importante era servir, tener limpio, quizás darles de comer, y María escogió la mejor parte y fue criticada todavía por Marta, ¿verdad? Quería hacerla ver mal cuando le dijo al Señor Jesús que hiciera algo, ¿verdad? Bueno, es importante saber por qué servimos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? Tal vez quiero que todos me vean, tal vez quiero agradar a alguien. ¿Qué es lo que busco al servir? ¿Verdad? El servicio dice que tiene su recompensa, ¿verdad? Más bienaventurados dar que recibir, ¿verdad? Siempre el estar sirviendo ya lleva su recompensa. Pero a veces pensamos que es otra el propósito. Mientras más la iglesia sea más grande, les decía, hay más servicios que hacer, hay menos personas que quieran servir, pero el servicio ya trae su recompensa. Y tenemos que ver que lo importante es la mejor parte, que el escuchar la palabra del Señor. Bueno, tenemos que aprender a discernir qué es lo correcto en cada situación. Dice 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:12. A ver si quién lo encuentra. Segunda de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban así mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No nos comparamos con esas personas, ¿verdad? Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿verdad? Consigo mismos, soy el mejor, yo sé más, yo puedo hacer todo, ¿verdad? Nosotros no nos comparemos con nadie de ellos, ¿no? Cada uno es especial, Dios nos hizo especiales con cualidades, Dios nos dio dones para servir de manera diferente. No tenemos que compararnos con nadie, somos únicos, somos especiales. María adoraba a Jesús y entendía todo lo que Jesús decía, ¿verdad? La crítica pública de Marta fue una expresión de orgullo. Cuando nosotros criticamos a alguien, recuerden, es una expresión de orgullo. Es el orgullo que hay en nuestro corazón que dejamos ver, dejamos descubrir a los demás. La segunda lección, dije que eran 3, ¿verdad? La primera es preferir a los demás. La segunda lección es sobre la prioridad de adoración sobre el servicio. ¿Qué debo hacer? ¿Adorar o servir? Las dos cosas son buenas, pero lo primero es la adoración. Bueno, dice, en nuestros días algunos de nosotros servimos comida y otros nos sentamos a platicar en la mesa. Y eso lo vemos en la iglesia. Un día sirvo, un día me toca sentarme, ¿verdad? Cuando tú sientas ese deseo de irte a sentar porque vas a platicar con alguna hermana que no has visto, hazlo. No te sientas incómoda de decir, ay, ¿qué van a decir? Que me vine a sentar. Que no hagas eso, ¿verdad? Si tú quieres irte a sentar, quieres un consejo, quieres hablar con una hermana, quieres procurar a alguien, siéntate. Si tú quieres servir en ese momento, si Dios te ha llamado para que vayas y ayudes a servir, también lo puedes hacer. Podemos escoger la mejor parte cuando Dios nos guía, somos guiados a lo mejor, a escoger lo mejor. No podemos todas
estar en la cocina y no podemos todas estar sentadas, ¿verdad? Tenemos que balancear eso. Bueno, María escogió la buena parte, el Señor lo dijo, ¿verdad? En su palabra. Esto nos enseña que la adoración es la más alta prioridad para el cristiano. Esto es principal, es lo más importante, es lo primero que debemos buscar desde temprano, ¿verdad? Como decía el Salmos, desde temprano buscar al Señor. Y en Juan 4:23 vemos que habla de los verdaderos adoradores. Eso ya lo habíamos visto, me parece que en la clase pasada, cuando el pozo que decía los verdaderos adoradores, ¿verdad? Juan 4:23. Dice, aquí lo tengo. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si la Biblia habla de verdaderos adoradores, quiere decir que hay quienes son falsos, ¿verdad? Falsos adoradores, ¿verdad? Entonces debemos de buscar ser esos verdaderos adoradores, adorar en verdad, ¿verdad? No amar al Señor por lo que nos da, ¿verdad? Sino amarlo porque Él dio todo. Él no dio a medias, Él nos dio todo, ¿verdad? Hay que buscarle, hay que adorarle en verdad, los verdaderos adoradores. Es un peligro llegar a estar tan involucrado haciendo cosas para Él que descuidamos el oírlo y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Nos descuidamos en cosas pequeñas y a veces esas cosas pequeñas son precisamente piedra de tropiezo para que no hagamos lo que es importante. Analicemos nuestra vida, qué cosas están siendo de tropiezo para que yo no adore en verdad, ¿sí? Ya cada una debe conocer su vida y saber qué cosas, qué personas, qué lugares, qué cosas como un celular, una televisión, qué cosas están siendo piedra de tropiezo para que yo no sea una adoradora de verdad. Romanos 10:24 dice que no se han sujetado a la justicia de Dios. Habla de estas personas que no son adoradores porque no se sujetan a la justicia de Dios, quieren hacer su propia justicia, sus propias leyes. Romanos 10:24. Creo que es el manual. Romanos 10:24. Ah, sí, cierto. 21 más 10, 21 21. nada más. A ver, saquemos el 21. Y sí le puse 10:24. Pero acerca de Israel dice todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Es el 21. El 21, ¿verdad? Ahorita lo voy a checar con el libro. Ahorita termino, ya voy a terminar. Es decir, que él extendió sus manos a un pueblo rebelde. Sí, sí. Ahorita lo busco. Bueno, y la tercera lección, dice, es la lección en cuanto a la primacía de la fe sobre las cosas. Entonces eran tres lecciones, ¿verdad? La primera, preferir a los demás. La segunda es que la prioridad es la adoración. Y la tercera, la fe sobre las obras, ¿verdad? Entonces no podía faltar esta lección que es la fe. Las obras religiosas es encima de la fe. O queremos tapar las obras y al hacer obras tapamos la fe, no dejamos ver la fe, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos quiere decir. La fe es primero, no las obras. Las obras son fruto de nuestra fe. Y esto lo vemos en Santiago, ¿verdad? Cuando le dice, ¿tú tienes fe? A ver, entonces muéstrame tu fe con tus obras, ¿no? Porque no podemos llegar a la iglesia y decir, tengo fe, ya vine, ¿no? No, queremos ver tus obras para ver cuánta fe tienes. Bueno, las obras no salvan, eso lo sabemos muy bien.
es la fe la que salva, pero tienen que ir juntas, ¿verdad? Las obras son el resultado de una fe verdadera. María hizo una gran obra al ungir los pies de Cristo. Lo hizo después de adquirir su conocimiento y lo hizo para mostrar su fe. ¿Sí? Ella adquirió el conocimiento y entonces hizo una buena obra que era importantísima, que era ungir los pies del Señor Jesucristo, porque ya venía a su muerte y así mostró su fe. Bueno, así muchas cosas nosotros debemos de buscar primeramente a Cristo, adorarle y luego la obra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de lo que nos dice el Señor? En su palabra Él nos da, nos instruye, nos prepara para hacer buenas obras y la palabra de Dios dice, para andar en buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Son las buenas obras que Él preparó, no las que yo quiero, no las que me gustan hacer o donde me siento cómoda, son las que Él preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué buenas obras podemos hacer como mujeres? Compartir a otros, ¿verdad? Hablar el Evangelio a otros, el reunirnos, estudiar su palabra, buscar el conocimiento, el hacerlo en casa, solas, el compartirle a nuestras amigas, nuestros familiares. Son buenas obras las cuales Él preparó para que andemos en ellas, ¿verdad? Bueno, ahorita ya nada más busco el versículo que les dije, Romanos 10:24, a ver qué escribí. Aquí debe de venir y ya les digo cuál es el real, el versículo real. Ya vamos a terminar el libro, ya vamos, creo que nos faltan como dos lecciones. Contra la primacía. A ver, ¿qué escribí? Romanos, creo que escribí 10:24 y era 4. 4:24. 4:4. Romanos 4:4. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La fe lo es. Todo lo que está envuelto en la certeza de que las obras no son el instrumento de justificación, la fe lo es. Romanos 4:4. Pero el que obra no se da cuenta. El salario como Sí. gracia, sino como Ese es, el que obra no se da cuenta. Si le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ajá. ¿Y 4:5? ¿El que sigue? 4:5 Ajá. dice, mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso. Y es donde nos enseña que lo importante es la fe, La ¿verdad? fe. No la obra. La obra es el resultado de nuestra fe. Bueno, pues, ya en casita ustedes reflexionen, ¿verdad? Y cuando sean Martas, regresen al camino. Cuando seamos Marta, Cuando anden de Martas, regresen al camino. a leer un poquito la palabra. Sí.